Hola, hola. ¿Ahora sí se escucha? Uy, pero no me puedo ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora se escucha? Sí. Ahí está. Espero que ahora sí se pueda escuchar. Vayan diciéndome ustedes en sus comentarios si ahora se puede escuchar. Perfecto, perfecto. Según me parece, ahí está todo bárbaro, ¿no? Bien. Eh, Estábamos, entonces, vamos a empezar todo de nuevo. Voy a tratar de ser más sintético, ¿no? Estábamos trabajando el tema de la autoficción. Yo les había pedido para esta clase la lectura particular de dos textos, uno muy pequeño, lo voy a leer yo ahora en un ratito, que se llama Borges y yo, y el otro es el famoso cuento El Aleph, que le da título a uno de sus libros de cuentos más famosos, ¿no? Que es el libro El Aleph, ¿no? El tema que yo quiero trabajar es el tema de la autoficción, lo autoficcional. Me preguntan, profe, ¿de qué soy? Soy el profe del curso de Borges. Borges, que algunos llaman el universo, se llama el curso, y nosotros lo que hacemos aquí es lecturas de Borges a partir de ejes temáticos que van reuniendo diferentes textos y así hacemos el trazado de un tema particular a partir de diferentes textos del propio Borges, ¿no? En este caso, como les habíamos anticipado por medio de Rodrigo y por medio de la gente del CEPRAM, era que ustedes hicieran una lectura previa de dos textos pequeños, uno que se llama Borges y yo y otro que se llama El Aleph, para trabajar el tema de lo autoficcional. Eh, Voy a hacer breves aclaraciones en cuanto a sobre qué hablamos cuando hablamos de autoficción. En el siglo XIX sobre todo, se establece con fuerza la cuestión de la biografía y la cuestión de la autobiografía, que en la posguerra son términos que van a ser bastante dejados de lado, son términos que van a ser bastante deconstruidos, si se quiere, y bastante cuestionados, ¿no? Sobre todo porque la idea de la biografía y la idea de la autobiografía son siempre construcciones y esas construcciones están plagadas de elementos de ficción. Eh, en primer lugar, una biografía o una autobiografía suponen dos procesos ineludibles, ¿no? Que son el proceso de la selección y el proceso de la manipulación. En toda biografía y en toda autobiografía sobre todo también, siempre va a haber una selección de los sucesos que quiero contar y una manipulación, un arreglo, un manejo de esos hechos, ¿no? Eso se va a acentuar, como les decía recién, si hablamos de autobiografía, porque yo no voy a querer contar cosas que no quiero que se sepan de mí. Bioy Casares decía que lo mejor de la vida de Lord Byron era lo que su autobiografía había excluido, ¿no? Entonces fíjense cómo la idea de autobiografía y la idea de biografía se van deconstruyendo ante la noción, ante la toma de conciencia, si se quiere, de la imposibilidad de contar todo y la imposibilidad de contar una verdad fehaciente, ¿no? Surge entonces con la posmodernidad a partir del año 1977 la idea o el concepto de lo autoficcional, ¿sí? Lo autoficcional que presupone un pacto doble con el lector, porque estoy metiendo datos de la biografía, estoy metiendo datos de mi autobiografía, pero estoy mezclándolos adrede y a conciencia con un montón de datos ficticios, ficcionales. Es un juego que
va transitando los límites entre lo real y lo ficticio a conciencia, ¿no? Y entonces crea ese doble pacto con el espectador, con el lector. Vale decirlo, yo hablo de espectadores muchas veces porque también me dedico al análisis teatral y en el teatro se está trabajando bastante esta cuestión de lo autoficcional, ¿no? Eh, Bien, la autoficción entonces, como les decía, es un concepto absolutamente posmoderno que surge en el año 1977 con un francés de apellido Dubrovsky, que va a referirse a este término como para hablar de una novela que se llama Hijos, ¿no? Y este concepto, como les decía, crea un pacto doble que mezcla la ficción con eh, la realidad, que transita estos límites entre lo ficticio y lo real, pero como digo yo siempre, no es el primero Dubrovsky en trabajar la autoficción, no es el primero tampoco en tener una conciencia sobre la irrealidad o sobre la idea de que toda puesta en palabras siempre se transforma en una ficción, por el mismo hecho de ponerlo en palabras, por el mismo hecho de transitarlo por medio de la escritura, ¿no? Y Borges, evidentemente, ya lo había hecho antes, por lo menos 2 décadas antes, ¿sí? Fines de los 50, Borges ya era muy consciente de que toda autobiografía en realidad siempre va a estar plagada de ficción, ya sea por la cuestión de la selección, ya sea por la cuestión de la manipulación y ya sea por la cuestión de que toda idea que se haga el otro de mí va a ser siempre una construcción y esa construcción va a estar siempre nutrida de elementos que no difieren mucho de lo que son los elementos ficcionales, ¿no? Eh, Básicamente la autoficción entonces es un texto de ficción, tenemos que considerarlo principalmente un texto de ficción, pero protagonizado por una persona real que es justamente el autor de esa ficción, ¿no? Es decir, básicamente el autor se mete dentro de una ficción como personaje, como protagonista, ¿sí? Eh, Como les decía recién, a fines de los años 50, un texto que va a ser publicado en el libro El Hacedor de en 1960, Borges va a publicar este texto que se llama Borges y yo, un texto que ha sido considerado un cuento por muchos, también puede ser considerado como un poema, como un pequeño poema en prosa, y también como en este caso lo hacemos nosotros, puede ser considerado como un breve ensayo en el cual se plantea esta cuestión de lo autoficcional o se plantea esta cuestión de cómo uno se va construyendo, se va creando a sí mismo como personaje de ficción cada vez que se va escribiendo y cada vez que se va exponiendo, cada vez que va interactuando con los demás, ¿no? El texto entonces se llama Borges y yo, y fíjense qué dice. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo he destinado a perderme, definitivamente,
y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de mito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Creo que se había cortado un poco el video. Como en la última frase parece que lo resume todo. Ya bastante resumida está la cuestión, esta escisión, esta partición, esta división entre lo público y lo privado, el Borges público, el Borges personaje que la gente ha construido con su ser íntimo, y cómo esta decisión también va llevándose lo real y lo construido, lo que se presenta como los atributos de un actor y lo íntimo, pero esa decisión se va diluyendo, se va plasmando, si se quiere también, se va realizando por el cuchillo de la propia escritura. Cuando él dice, no sé cuál de los dos escribe esta página, está apoyando el lápiz sobre el papel y en ese mismo momento está siendo consciente de su división. Sabe que en el mismo momento en que se está escribiendo a sí mismo, se está dividiendo, está creando un personaje para los demás y a su vez separándose del íntimo. Pero en definitiva son lo mismo, son algo indivisible. La cuestión de la autoficción que viene a plantear este, Borges, mucho antes, como les decía, de los teóricos que reflexionan sobre la cuestión de la autoficción, tiene la misma función, si se quiere, que muchas cuestiones propias de la literatura de Borges y además algo muy, muy útil para la vida, que es el planteo, la toma de conciencia o la pregunta sobre a qué le llamamos realidad, a qué le llamamos verdad, como toda verdad es una construcción, como toda siempre puesta en contraste con la ficción es identificada como una mentira, mientras que la realidad es resignificada como una verdad, pero esa verdad que nosotros sucesivas verdades pueden ir tapándose la boca unas con otras, ¿no? En ese sentido me parece emblemático este cuento Borges y yo, como para trabajar el tema del lo autoficcional, que va a aparecer muchísimo en la literatura de Borges. Borges trabajó mucho también en sus entrevistas, como yo digo siempre, creando un personaje Borges, haciendo un personaje de sí mismo, por medio del humor, por medio de las respuestas perspicaces, también por sabiendo, siendo muy consciente que cada entrevista que él daba iba a quedar plasmado un personaje, ¿sí? Los atributos de un actor, como él decía, en esa construcción que él iba realizando y la utilizó bastante por medio del humor, por medio de los recursos humorísticos. Eh, Hay una anécdota genial, está dando una conferencia en Italia, como para darles un ejemplo, está dando una conferencia en Italia, eh, un periodista
lo quiere picar y le pregunta si es cierto que en Argentina todavía hay caníbales. Y Borges le dice, no, ya no quedan más, nos los comimos a todos. Ese ejemplo, digamos, es algo, un hecho a conciencia para construirse como un personaje filoso, como un personaje suspicaz, si se quiere, ¿no? Bien, otro ejemplo muy particular, que además con el cual Borges nos demuestra que esto de la autoficción no es algo que él haya inventado, es algo que se haya inventado en los 70, sino que viene de literatura muy anterior, es el cuento El Aleph. El cuento El Aleph, que es el segundo texto que yo les había sugerido para la lectura. En este texto es un cuento, evidentemente uno de los más famosos del autor. Aparece Borges allí acongojado por la muerte de una mujer y luego del velorio se encuentra con un personaje que le sugiere que si él se puede recostar debajo de una escalera y mirar un punto que hay allí en esa casa, podría ver el Aleph. El Aleph es la figura del infinito, la figura de la totalidad reunida de todas las cosas, el símbolo, si se quiere, lo que Borges también llama la cifra, ¿sí? Que es el entendimiento total del universo. ¿Sí? Fíjense entonces cómo se plantea un cuento fantástico, un cuento absolutamente de los denominados fantásticos de Borges, pero protagonizado por el mismo Borges. El mismo Borges se construye como personaje de un cuento evidentemente fantástico, ¿no? No vamos además, bastante absurda la cuestión de que debajo de una escalera hay un punto en el cual uno puede ver reunido absolutamente la totalidad del universo y la comprensión total de todas las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Borges como efecto autoficcional aquí? ¿O qué es lo que quiere lograr con ese efecto de la autoficcionalidad? Como les decía recién, esto es un cuento fantástico. Y Borges decía siempre que lo fantástico tiene mucha más profundidad, tiene mucha más, un efecto mucho mayor cuando eh, se introduce dentro de un ámbito absolutamente realista. ¿Sí? Lo que él dice es que lo fantástico no sirve si estamos todo el tiempo insertando elementos fantásticos en un ámbito fantástico, sino que el efecto de lo fantástico se siente muchísimo más cuando creamos un ámbito que podríamos llamar realista y dentro de ese ámbito realista se da la inserción de lo fantástico. En este caso, el poner como protagonista a un personaje que se llama Jorge Luis Borges, crea por sí mismo ese ambiente de lo real que va a ser, en el cual va a ser interrumpido, en el cual el elemento ficcional, el elemento evidentemente fantástico va a ser irrupción. En ese sentido, bueno, lo que podemos ver aquí es un efecto de realidad, un efecto de ficción dentro de la realidad, un efecto de, como les decía antes, cruzar los límites, siempre estar intentando cuestionar cuáles son los límites de lo que nosotros conocemos como realidad. En este caso también en particular, como les decía, de la Aleph, hay una especie de homenaje a un autor que del cual Borges va a tomar este modelo de la autoficción, ¿no? Como les decía recién, la autoficción no es algo del siglo XX, no es una reflexión del siglo XX, el hecho de meter dentro de un ámbito ficticio o un ámbito fantástico a un personaje que se llama como uno y que tiene todas las características de uno mismo que está escribiendo, ya lo había hecho, por ejemplo, en la Edad Media Chaucer con los cuentos de Canterbury, un texto que no sé si lo conocen, pero realmente lo recomiendo mucho, un autor medieval inglés, ¿no? Que el texto, los cuentos de Canterbury
se trata de una serie de peregrinos que van a Canterbury contando, narrando cuentos. Y él mismo, Chaucer, narrador, se pone como uno de los personajes que van a Canterbury y se pone como uno de los narradores de cuentos y es vituperado por el resto de los personajes, se le ríen del cuento que cuenta, ¿no? Sus propias creaciones ficcionales se ríen de ese personaje, entre comillas, real que es Chaucer y que está dentro de ese viaje. Y muy anteriormente, poco antes también, el caso emblemático del personaje de sí mismo puesto en un ámbito fantástico es el de Dante Alighieri. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, va a crear un personaje que se llama Dante Alighieri que va a hacer el recorrido por el infierno, el purgatorio y luego el paraíso. En el cuento El Aleph hay un montón de marcas, ¿sí? Un montón de guiños que nos llevan a pensar en una especie de influencia, una especie de, más que influencia, podríamos decir, homenaje que Borges le hace a Dante. Hay un personaje particular que se llama Carlos Argentino Daneri, ¿sí? Y si nos ponemos a ver es Dan Eri, la primera, este, la primera sílaba del nombre Dante y las últimas dos sílabas de Alighieri, ¿no? Además, el personaje de la mujer que ha muerto al principio también se llama Beatriz. Entonces tenemos varias marcas, varios guiños que para alguien medianamente entendido nos remiten a Dante. ¿Cuál es la relación que hay, la relación fundamental que hay en este cuento entre el personaje Borges y el personaje Dante? Obviamente los dos son construidos por el mismo escritor como un personaje de ficción que tiene su mismo nombre, que tiene sus mismas características, o por lo menos se construye de esa manera, con la misma característica que el personaje, que el autor, perdón, que está creando la máscara. Como decía un poeta cordobés, Marcelo Torelli, detrás de la máscara no sé si está el rostro, ¿no? Es decir, cada vez que estamos hablando de nuestro rostro, en realidad lo que estamos haciendo es crear una máscara. Eh, y los dos, tanto Dante como Borges, también crean el mismo mecanismo. Introducir dentro de un ámbito fantástico, dentro de un ámbito ficticio, un personaje que tiene el mismo nombre y que es construido con las mismas características del escritor que lo hace. Y de esa manera no solamente se crea un efecto de realidad insertado en la ficción o viceversa, un efecto de ficción que está inundando o está contaminando, si se quiere, la realidad, sino que a la vez también está haciendo dudar todo el tiempo al lector hasta dónde, cuál es el límite, cuál es el límite entre lo real y lo ficcional. Lo que dice Borges en este caso, la frase con la que termina el éxito Borges y yo, es la escritura, el hecho de la escritura, y yo diría más bien, que también lo dice de cierta forma, la puesta en lenguaje, ¿sí? Y con esto quizá podríamos relacionar la idea con lo que veíamos en la clase anterior, en el idioma analítico de John Wilkins, y la idea del lenguaje como la imposibilidad, más la paradoja, por decirlo así, que hace chocar el, el medio de comunicación y de expresión más contundente que tenemos, más exhaustivo, si se quiere, que tenemos, con la imposibilidad de ser la cosa. La palabra es siempre una representación de la cosa. Y en este sentido, la puesta en lenguaje, ¿sí?, de la realidad no es nunca la realidad, es siempre una construcción de la realidad. Poner en lenguaje la realidad es construir la realidad. Y si el lenguaje utiliza siempre, aunque sea para la construcción de la realidad, los mismos elementos que utiliza siempre para la construcción de la ficción, que es el mismo lenguaje, entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites entre lo real y lo ficcional?
cuáles son los límites entre la construcción que nosotros podemos hacer de lo que llamamos realidad y la construcción de la ficción. Creo que estos textos, relacionándolos de esa manera, nos llevan a pensar también en otros temas que Borges ha trabajado y que los podríamos trabajar más adelante, como por ejemplo la historia, ¿sí? Cuán eh, importante es el tratamiento de la historia como un elemento de la ficción más, como un sucedáneo de la ficción, ¿no? Bien, espero no haberlo abrumado mucho. Eh, Estos dos textos son dignos de leerse y de releerse todo el tiempo, y todo el tiempo nos están diciendo, como toda la literatura de Borges, nos están diciendo cosas nuevas. Eh, y bueno, eh, me parece que es como para seguirlo investigando. Les recomiendo, una de las cosas antes de terminar esto, les recomiendo, muchas gracias por los mensajes que me están haciendo llegar. Eso es lo que me distrae por ahí un poco. Les recomiendo también los cuentos, la mayoría de los cuentos de un libro que se llama El Informe de Brody, un libro de Borges de cuentos, uno de sus últimos libros. Se los recomiendo por dos razones, sobre todo a los más nuevos en la lectura de Borges. Son cuentos llanos, ¿sí? Son cuentos que podríamos denominar realistas, que no tienen elementos fantásticos, pero que sí juegan con otro elemento autoficcional, otro elemento que va a trabajar que podemos ver en la autoficción de Borges, que es lo metaficcional, la ficción dentro de la ficción. ¿Sí? La mayoría de los cuentos del informe de Brody son cuentos que son anécdotas, parecen anécdotas, pero que son anécdotas que le han contado él. ¿Sí? A ver, pongámoslo de este modo. La metaficción es la ficción dentro de la ficción. Son diferentes niveles de lo ficcional. En la mayoría de los cuentos, como le decía del informe de Brody, siempre comienza Borges diciendo, estaba en tal lugar, estaba en un velorio, y en ese velorio me encontré con tal persona que me contó la siguiente historia. Dos puntos, y hace como una especie de transcripción con las propias palabras de Borges de la historia, de la anécdota que le contaron, ¿no? Fíjense que ahí tenemos los dos niveles. Está el Borges personaje, que dice haberse encontrado con un personaje que le contó una historia. Y el segundo nivel sería la historia que le contó ese personaje, que a la vez está mediada por la palabra de Borges, porque está construida con la palabra del mismo Borges. Entonces esta aparente realidad, este aparente realismo, más allá de que tengan un tinte desde lo que sería la estética realista, están también plagados de ficción, ¿no? Pero esa ficción, al estar insertada en el esquema de la ficción dentro de la ficción, y a la vez en el marco o en la primera ficción que contiene a la segunda, estar el personaje Borges, que es tomado de la realidad, y a la vez haberse encontrado con alguien que le contó esa anécdota, acentúa la noción de realidad que pueda llegar a tener esa anécdota que le contaron, más allá de que todo, absolutamente todo, siempre ha sido una ficción. O bueno, tampoco podemos saberlo, ¿no? Es poco probable que a Borges le hayan contado esas anécdotas, más bien parecen un recurso para romper los límites, como les decía, porque todo esto, en definitiva, yo creo que toda la literatura de Borges, en definitiva, es eso, un planteo filosófico sobre los límites entre la realidad y la ficción. Bueno, espero que hayan entendido algo, esta forma de hablar solo sin estar interactuando, sin estar este, charlando con mis alumnos, yendo en un ida y vuelta todo el tiempo. eh, Me parece bastante incómoda porque me gusta mucho más el diálogo, más allá de que esta plataforma también nos permite el diálogo, pero por ahí siento que hablo muy rápido y que soy bastante confuso. Así que bueno, les pido
disculpas, y bueno, seguimos en contacto, eh, seguimos con Borges y les mando un abrazo a todos.